bienvenidos y bienvenidas a este capítulo de Perspectiva. En esta ocasión hablaremos sobre el proyecto de ley de cuotas de género para elecciones regionales y comunales. ¿Cuáles son los alcances de esta propuesta y con quiénes lo estaremos conversando? Véanlo en la siguiente nota. Ampliar la presencia femenina en los cargos de elección popular regionales y comunales. Ese es el objetivo del proyecto de ley que pretende establecer una cuota de género donde ninguno supere el 60%. De esta manera se replica lo que ocurre actualmente en las elecciones parlamentarias, que permitió aumentar de 19 a 35 el número de diputadas y de 6 a 10 el de senadoras. El proyecto fue analizado por las comisiones de Mujeres y Equidad de Género, Gobierno Interior y Hacienda, tramitación donde se logró financiamiento por parte del Estado correspondiente a una bonificación de 0,01 UF por voto que obtenga cada candidata. Sin embargo, la propuesta original era para todos los cargos de elección popular, pero en la tramitación en la Comisión de Gobierno Interior se descartó que incluyera los cargos uninominales. Conversaremos de este tema junto a la diputada Marcela Hernando, integrante de la bancada radical, representante del Distrito 3 y promotora del proyecto. A esta conversación se suman también las diputadas Karin Luk, de la bancada de Renovación Nacional, representante del Distrito 11, y la diputada Joana Pérez, de la bancada Demócrata Cristiana y representante del Distrito 21. Todas integran las comisiones de Mujeres y Equidad de Género y de Gobierno Interior. Y ya nos encontramos con la diputada Joana Pérez, con la diputada Marcela Hernando y también con la diputada Karin Luk, a quienes les agradecemos su presencia en este programa en el que vamos a conversar sobre la ley de cuotas. Recordemos entonces esta iniciativa que ya fue despachada de la Comisión de Gobierno Interior, que también fue analizada por la Comisión de Mujeres y que ahora espera continuar su trámite en Hacienda. Y consultarle primero a quien fue la autora de esta iniciativa, la diputada Marcela Hernando. ¿Cómo fue esta experiencia que se vivió en las últimas elecciones parlamentarias y que a la larga la motivan a usted a ver esta necesidad de ampliarlo a lo que son las elecciones tanto de gobiernos comunales como regionales, diputada? Este es un convencimiento que he ido adquiriendo en el tiempo. Como siempre digo, soy conversa en este tema de las cuotas. ¿Cómo así, diputada, conversa? Si nos explica eso. Lo que pasa es que cuando yo empecé a trabajar en el servicio público, asumí cargos desde muy jovencita en salud al principio y siempre fueron de nominación. Fui directora de servicio, fui intendenta, etcétera. Entonces, la primera vez que accedí a un cargo de elección popular, me di cuenta de lo difícil que era para las mujeres estar en política y de verdad competir. Porque cuando tú eres nominado por el presidente es diferente. Ahí tú no te das cuenta de la competencia o es bastante menor. Sin embargo, las barreras de las que me di cuenta que existían han hecho que yo haya ido cambiando, que no solamente es mérito este tema. Antes pensaba que era solamente por mérito y que debería ser así, pero la experiencia, y no solo la mía, sino que la del mundo hoy día demuestra que es muy lento el cambio cultural y que por lo tanto no íbamos a avanzar a una verdadera equidad entre hombres y mujeres en puestos de poder y sobre todo de elección popular si es que no avanzábamos con una ley de cuotas. ¿Y es una opinión que comparte, por ejemplo, esta diputada Karin Luk, este concepto como de conversión que señaló la diputada Hernando? No, plenamente, porque a mí me pasó un poco similar, porque yo llegué, siempre fui, digamos, cargos dentro del partido, nunca tuve problema, fui consejera regional, core, digamos, para la gente que entiende a los consejeros regionales, y en algún minuto éramos electos por los concejales y después nos eligió la gente, pero después cuando uno ya empezaba a pensar en el tema de diputados, donde hay mayor poder de decisión, era como, no, ahí que cuesta más. Entonces yo creo, y yo siempre lo he dicho, si no fuera por la ley de cuotas yo no estaría acá, porque nunca me hubieran dado el cupo, más encima del distrito que yo vivo, que es el distrito, el 11, que era mezcla del 23 con el 24, donde en el distrito 23, que en Las Condes y Tecurá, Nechea, siempre iban como nombres, como conocidos, personas de apellido, con recursos y todo, entonces decía, imposible. Y yo creo que la ley de cuotas precisamente ayuda a eso, a que muchas mujeres podamos dar el salto a lo que cada una le gusta, que a mí siempre, yo me crié en el tema legislativo, me gustaba el tema legislativo, y pudiera dar el salto a eso. Entonces yo creo que la ley de cuotas ayuda mucho. Yo al principio también era bien en contra, porque decía, no, si, yo como a mí nunca me había costado estar en ningún cargo, decía, no, pero si yo nunca he sufrido, nadie me ha mirado menos por ser mujer y todo, pero cuando uno después ya lo vive, dice, no, es necesario, y por eso yo creo que
felicito a la Marcela de partida, y yo creo que es necesario en toda índole la ley de cuotas, porque todas las mujeres tienen que dar un salto a algo más. Y en esa realidad, diputada, usted es la única diputada en la bancada de la Democracia Cristiana. Me imagino que también eso se ve expresado, esta dificultad claramente que tienen algunas mujeres de poder llegar al Parlamento. ¿Lo comparte? Así es, yo creo que hoy día nosotros tenemos dificultad de que las mujeres lleguen a espacios de poder relevantes, ¿cierto? En política, en el mundo empresarial, en cargos directivos. Y efectivamente, como bien decía Marcela, cuando se nombran mujeres se ha tenido que hablar de paridad en los gabinetes, pero instalarlo casi con una acción decidida, ¿ya? Y por tanto la ley de cuotas creo que era necesario. Yo, a diferencia de Carilu, no salí por la ley de cuotas, ¿ya? Porque además nosotros nos faltaron hombres y mujeres para llevar en los espacios. Por lo tanto, la verdad es que fue bastante difícil. Y en esto uno dice, mire, yo llevo 20 años en actividad política, desde la dirigencia política, estudiantil, para poder estar acá. Pero uno dice, bueno, ¿qué hacemos hoy día para poder abrir espacios a otras mujeres que tienen trabas desde temas estructurales, quizás culturales de la propia sociedad, a temas familiares tan simples como que las reuniones se hacen en horarios que uno teniendo hijos no puede asistir, ¿ya? Y para los hombres no es tema, pero para la mujer sí. Entonces, son muchos temas que al final si tú vas uniendo, tú te llegas al convencimiento de que es necesario. Ahora, esta ley de cuota, que yo celebro que lo haya presentado Marcela y que tuvo un amplio respaldo, no solo de diputadas y diputados, también, claramente era necesario porque teníamos una legislación que en el fondo era de unos y no de todos. Entonces también tenemos que tender, no solo hoy día en política, sino también en otros espacios, ya lo dije, en el ámbito empresarial y otros, porque no podemos ir desnivelando la cancha y mejorando algún espacio, sino que esto también tiene que ser una construcción colectiva para equiparar los espacios de hombres y mujeres en todo, en la ciencia, en la educación, en todo espacio. Bueno, finalmente en las cifras se demostró que aumentó la participación de mujeres, de hecho en promedio en un 22,7%, sumando lo que pasó en la Cámara de Diputados en el Senado. ¿Fue eso entonces, diputada, lo que le hizo reflejar y motivarse a proyectar que este sistema se repitiera en las elecciones que vienen ahora en las municipales? A ver, son varias cosas que a mí me gustaría destacar que coinciden en el tema. Yo llegué un periodo antes, a mí me tocó aprobar la ley de cuotas, gracias a la cual aumentamos. Eso ya es un argumento, un convencimiento, pero también el cambio de la ley en materia financiera, porque que el financiamiento hoy día sea estatal hace que nadie pueda tener la disculpa para que las mujeres no reciban financiamiento y apoyo de los partidos. Cuando yo empecé en política y la primera vez fui de candidata a alcaldesa, si no hubiese sido por el apoyo de mi esposo financiero, yo no habría entrado en política a cargo de elección popular. Y esa es una de las barreras más importantes, diría yo. Entonces, hoy día esa barrera ya no es disculpa, porque existe un financiamiento que es estatal. Y por lo tanto obligar a los partidos también es mucho más factible hoy día. Antes no, porque no sacamos nada con aumentar los cupos para las mujeres si es que el financiamiento no está asegurado. Ahora, en ese punto es importante lo que usted señala, porque si bien la iniciativa que usted presentó permitía generar esta ley de cuotas para las elecciones tanto municipales como de gobiernos regionales, no existe la facultad en la Cámara de Diputados de que esto pueda implicar recursos, es algo que tiene que ser patrocinado por el Ejecutivo. Sin embargo, en la Comisión de Mujeres, que ustedes también integran, se hizo este punto político y finalmente se señaló la necesidad de que el gobierno entregara financiamiento. ¿Cómo se desarrolló ese debate en primera instancia en esta comisión, que además hemos destacado también la importancia que ha tenido de poder visibilizar estos temas y de darle cabida para que puedan ir avanzando? ¿Diputada? Bueno, efectivamente yo soy parte de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, pero yo no firmé el proyecto y Marcela me invitó a firmar el proyecto. Pero yo no lo firmé porque efectivamente hablaba de una cuota de un 50 y 50, y yo creía que había que mantener 60-40, entonces yo dije, mire, no es lo que yo creo que hoy día estemos y que pase en la Cámara, porque
uno también actúa con realismo político. Aquí la Cámara, hoy día hay mayoría hombres y además en la elección, por ejemplo, de alcaldes ya hay incumbentes, que tenemos alcaldes en ejercicio, entonces los vamos a bajar para llevar mujeres, es algo complejo, ¿ya? Entonces, desde ese aspecto, cuando estuvimos en mujeres fue un poco complejo porque hablábamos de cargos uninominales, alcaldesa, gobernadora, hablábamos con una ley de primaria que nos costó mucho tratar de coincidir, entonces quisimos aportar y llevar, pero salió una ley que quizás a mí del todo no me dejó conforme. Yo sabía que iba a ir a gobierno y que podíamos entablar un diálogo incluso distinto. Escuchamos a muchas organizaciones y yo valoro eso, de organizaciones de mujeres, en la Comisión de Equidad, o sea, la Comisión de Mujeres, pero cuando llega a gobierno, yo también siento la responsabilidad de tratar de enviar un proyecto viable que pueda pasar la Cámara y el Senado, pero que ojalá podamos tener ley lo antes posible, o sea, en las próximas elecciones. Y ahí lo conversamos, y aquí Marcela siempre tuvo la disposición de también transar, y yo creo que eso es lo rescatable que se hace en nuestra comisión, o sea, de entregar un proyecto responsable y que pueda ser aprobado y además que se ejecute en el tiempo adecuado, que es ahora próximo, el otro año, las elecciones municipales. Y eso fue lo que guió un trabajo y que se reconoce el trabajo de las diputadas y diputados. Diputado, ¿usted comparte esa mirada del trabajo en la Comisión de Mujeres? Sí, yo creo que el gran trabajo, o sea, una cosa fue la Comisión de Mujeres, que al final ahí desgraciadamente se siguió con el tema de los cargos unipersonales, que no existe en ninguna parte del mundo. Entonces era muy difícil, la verdad, que llegara a sala nuevamente y saliera, digamos, bien de ahí. No iban a rechazar muchas indicaciones y todo. Y por eso en la Comisión de Gobierno, que las tres también estamos en la Comisión de Gobierno, se logró, y hay que mencionar también a la diputada Hoffman, María José Hoffman, que también ayudó en el diálogo con el gobierno. Ahí la presidenta, junto con la comisión, se pidió al gobierno que por favor ellos al final tomaran parte y lograran el financiamiento. Y el gobierno dijo, deje empezar y presentar una indicación. Y al final, y se logró al final un financiamiento del 0,01 UF por cada voto obtenido por las mujeres, y no solo para las que van en cuotas, sino para todas las mujeres que van a candidata. Yo creo que eso ayuda mucho y yo creo que ahí el trabajo de los partidos y lo que se dio en la parlamentaria, que cuando los partidos se lo toman en serio y no buscan al final galletas, ni buscan números, se notan las diferencias. Yo lo puedo hablar por mi partido, que nosotros subimos de 2 a 10 mujeres, pero estuvimos trabajando antes que se aprobara la ley de cuota parlamentaria, ya se empezó a trabajar, a buscar, a nombrar coordinadoras regionales, a hacer seminarios, todo para buscar precisamente candidatas. Yo creo que eso ayuda, le da fuerza a los partidos también, a que ahora, sobre todo los municipales, que muchas juntas de vecinos, club de adulto mayor, son siempre mujeres. Y se me dice, pero ¿por qué no se dan el salto? Se hace la misma pega con concejal, pero más encima, debajo, digamos, bajo las cortinas, todo. Y se logró. Y yo creo que a eso va a ayudar, a que los partidos salgamos a buscar mucha gente para que puedan ser concejales. Pero, diputada Hernando, su proyecto originalmente contemplaba esto de las elecciones uninominales y es bastante importante porque a la larga, a nivel país, tenemos una representación femenina de solo un 11,5% de alcaldesas. Entonces, ese es un tema independiente de que no exista una referencia de cuotas en cargos uninominales, es un tema del que hay que hacerse cargo igual. A ver, varias cosas. El proyecto establecía desde el principio modestamente 40-60%. Ese era el proyecto original. Y había más de un proyecto, porque de hecho es mi tercer proyecto que presento en el mismo sentido. Y había uno que estaba en el gobierno interior y que nunca fue puesto en tabla. Y cuando surgió la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, recién pudimos ponerlo en tabla y en discusión. Ese es un punto que a mí me parece que es importante relevar. Sí, relevarlo porque eso da cuenta también de que temas como estos no son tan populares dentro de otras comisiones donde no tenemos mayoría femenina. Hay cerca de un 80% de parlamentarios varones, puede que no tenga una mayor importancia de representación. Claro, y la mayoría de las comisiones están conformadas de esa manera, con mayoría masculina. Entonces, se fusionaron los proyectos que estaban y algunos hablaban solo de municipales, o sea, alcaldes y concejales, y otro que hablaba solamente de cores y de gobernadores, y finalmente terminó que los contemplaba a todos. ¿Ya? Ahora, si uno escuchaba los argumentos, no solo el de los alcaldes, con los cargos uninominales, porque yo estoy de acuerdo que uno que también tiene que tratar de que las cosas sean viables.
Y en ese sentido, el ministro Blumel fue súper claro en más de una ocasión que estuvo en la Comisión de Gobierno Interior, diciendo que a ellos no les gustaba, el Ejecutivo siempre fue claro en eso, no les gustaban los cargos uninominales. En el de gobernadores regionales uno lo puede entender, porque son poquitos cargos y, por ejemplo, un partido chico, cualquiera que sea, pero muy chiquitito, que lleva un solo candidato en todo el país a gobernador, claro. ¿Cómo cumple la cuota? No tiene cómo. Pero en los alcaldes, la verdad es que puede existir una flexibilidad porque son 345 en el país y en un universo nacional podrías cumplir con la cuota. Sin embargo, el mayor argumento es el que acaba de dar la diputada Pérez, en el sentido de que aquellos alcaldes que son hombres, la mayoría hoy día, más del 70-80% son hombres, que quieren justificadamente ir a la reelección, es muy difícil, entre comillas, bajarlo, porque ese también fue el término que usó la diputada Pérez. Entonces, el Ejecutivo nos dijo, ustedes bajan los uninominales y nosotros le ponemos financiamiento. Y para nosotros, en realidad, era mucho más factible. De hecho, un correligionario mío, de mi partido, en un reemplazo que tuvo de mi persona en la comisión, presentó una indicación que afortunadamente fue rechazada unánimemente, pero que postergaba esto para hacerlo en 5 años más. Pero eso es bastante, que a la larga es lo mismo. Pero eso refleja lo que piensan al final. Eso es lo que refleja lo que nuestros mismos partidos piensan. Entonces, es una carrera cuesta arriba y por eso a nosotros nos parece, o por lo menos a mí, que soy el autor del proyecto, un tremendo paso que el próximo año tengamos elección de concejalas y de cores. Ese fue el compromiso del gobierno, que precisamente sacarlo en enero, cosa que pueda correr. Y eso es bastante importante porque habla del tema del financiamiento, que finalmente se logra financiamiento por los votos, pero queda pendiente lo que tiene que ver con el incentivo a los partidos y ese es un tema que vamos a analizar a la vuelta de esta pausa. Continuamos aquí en Perspectiva junto a la diputada Giovanna Pérez, a la diputada Marcela Hernández y también a la diputada Karin Luc, analizando el proyecto sobre ley de cuotas para las elecciones de gobiernos regionales y también comunales. Y antes de irnos a la pausa estábamos conversando sobre el financiamiento de esta iniciativa, que fue además despachado de la Comisión de Hacienda, es decir, ya podría ser analizado en la sala. Y esto lo que implica es que hay un financiamiento por parte del gobierno para por la cantidad de votos que voto obtenido. A ver, diputada, ¿cómo se explica? Es un financiamiento del 0,01 UF, más de lo que ya el Estado paga por el voto. A las mujeres es por voto obtenido. O sea, las mujeres que ganen o pierdan se les paga igual. Este es el mismo porcentaje que hubo en las parlamentarias. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Está bien? En base a la experiencia que ustedes mismas vivieron. Sí, lo que pasa es que hay que igualar. Yo creo que cuando decíamos que tenemos que intentar tener leyes iguales, porque aquí no hay legislación de primera ni segunda categoría y nuestras concejalas son tan valiosas como las parlamentarias que van a la elección y por lo tanto se equipara el aporte al voto. Por ejemplo, cuando hoy día se pagan 1.100 pesos y esto permite una diferencia de 1.300 pesos para la mujer, ¿ya? Para la candidata mujer, ¿ya? Por voto obtenido, como dice Karin. Y lo que sí, tú lo señalabas, Carola, que era efectivamente lo que nos quedó pendiente y que intentamos pelearlo porque por una reunión que tuvimos con el presidente entendimos que él tenía la voluntad, entonces dijimos, bueno, si él tenía la voluntad de no entregarlo al partido, porque ahí ha habido una discusión de que los partidos que deben hacer promoción de mujeres en política para tener mejores candidatas y formación, a veces no lo han utilizado de la mejor manera, ¿ya? Por eso estamos en un proceso de evaluación. ¿Existió esa respuesta por parte del CERVEL sobre cómo porque es algo que solicitaron en la Comisión de Gobierno Interior? Invitamos al CERVEL y nos dijeron que obviamente habían partidos que sí habían pasado de buena manera la evaluación y otros no tanto, por lo tanto no les habían devuelto esas plata y tuvieron que devolver, ¿ya? Y esto es un aprendizaje y por eso le decíamos y lo incluimos en el proyecto de ley que había que ir evaluando la misma ley y los incentivos. Y nos quedó justamente el incentivo de los partidos
y entendimos que el presidente quería un incentivo directo a la candidata electa. Entonces ahí es un espacio que ahora el Senado va a tener para revisión, para que vea que somos generosos, también le dejamos espacio al Senado. Diputada, ¿qué opina usted con respecto a esto? Yo quiero relevar dos cosas. Primero, que a las mujeres, que sin esta ley, las mujeres que fueran a elección el próximo año a concejala y a core, no tendrían ninguna recompensa especial. De nada. De nada. Y por lo tanto esto posibilita que muchas digan, bueno, este es el dinero que yo voy a recuperar, y por lo tanto no tengan tanto miedo de darse el salto, porque de verdad es mucho más difícil. Y si tú lo extiendes a que el beneficio también afecta a las candidatas a alcaldesa y a las candidatas a gobernadora, porque solo basta con ser candidata para recibir más que el varón que es candidato, a mí me parece que es un buen estímulo para incentivar a las mujeres. De todas maneras, yo sigo volviendo un poco a la cifra que solo haya un 11,5% de alcaldesas, que se potencie la devolución de dinero por voto obtenido para quienes participen. No necesariamente implica que exista esta motivación a los partidos políticos para que presenten candidatas. Entonces, desde ahí a mí me parece que es bien importante este financiamiento, porque además también, tal como señalaba la diputada Joana Pérez, marca una diferencia con las parlamentarias, porque en las elecciones parlamentarias sí existe esto, pero sin embargo para estas otras elecciones más locales no existe. Me gustaría hacer una distinción en eso, porque hoy día, si tú miras el universo de alcaldes, aunque digan que están por un partido político, el 65% de los alcaldes en ejercicio son independientes. Los cargos uninominales, claro, los cargos uninominales tienen esa característica, que es más fácil ser candidato independiente. Entonces, en los cargos a concejala o a core, cargos colegiados, claro, que desde el punto de vista político es un verdadero incentivo el que haya plata al partido. De todas maneras, este tema hay que hacerse cargo, es necesario también ampliar. Tal como señalaba la diputada Luc, hay varias dirigentes de juntas de vecinos, dirigentes más locales. Finalmente también quienes generan bastante movimiento social somos las mujeres a la larga, las que estamos en esos espacios. Entonces, desde ahí, ¿cómo pegarse el salto? O sea, ¿qué propuesta se puede hacer para ampliar esta participación femenina en las zonas más, en las comunas, en los gobiernos más locales, diputada? Yo creo que, si me permite, yo creo que hoy día va a permitir esto porque al necesitar tener los partidos que llevar candidatas que sean también y que tengan la posibilidad de ser electas, porque en el fondo también los partidos nos miden por cuántas autoridades tiene electas, ¿cierto? Alcalde, se ve la fuerza, concejala, y hoy día tiene la obligación de llevar, al menos en los cargos colegiados, ¿cierto?, concejales y concejalas y consejeras y consejeros regionales, ley de cuota. ¿Ya? O sea, ahí va la cuota, 60-40 a nivel nacional. Y esto es por 4 periodos, ¿ya? Por lo tanto, esto es transitorio, no es eterno. Entonces, los partidos tienen que llevar mujeres competitivas y trabajar junto a ellas. Y eso también yo lo veo positivo porque nuestras concejalas que se atrevan ahora, que hay que ir justamente a convencer las dirigentes que han sido por años, ¿cierto?, las mejores dirigentes en vivienda, en temas deportivos, social, convencerlas, decirle, mire, queremos apoyarla, hoy día hay financiamiento público, como bien decía Marcela, que en el fondo se devuelven los gastos que realizan por los votos que sacan, ¿cierto? Y en el fondo también eso va a permitir un peldaño más, que esa concejala que esperamos que salga electa, también el día de mañana pueda optar a ser consejera y además también puede optar a ser alcaldesa. ¿Y por qué no a gobernadora? Porque en el fondo también aquí lo que queremos es abrirles la cancha, sin ponerle obstáculos por el partido primero, porque la mayoría de las veces nosotros tenemos municipios, ¿cierto?, que sacamos 3 concejales hombres y los 3 no hay ninguna mujer de un partido, ¿te fijas? Y hoy día tiene la obligación de, si llevamos 3, tiene que ir al menos una mujer competitiva. Y si son 6, así viceversa. Entonces, claramente nos va a permitir tener más mujeres competitivas en elecciones y eso también a la larga electas, porque por ejemplo yo fui en mi primera elección, saqué un 20%, no salí electa, pero intenté la segunda vez y salí. Entonces esto no es tampoco de un día para otro, porque hay que romper las barreras culturales también del machismo, de que las mujeres también prefieren muchas veces votar por hombres y esto es algo colectivo.
Claro. Sí, que las mujeres votan por mujeres es netamente un mito. Es verdad eso. Aquí quiero plantearles una reflexión y que tiene que ver, insisto nuevamente, con el financiamiento. Este financiamiento a la larga, y tal como se señalaba, es, por ejemplo, una mujer concejala, obtiene cierta cantidad de votos, existe una retribución para ella, lo cual puede ser un incentivo para luego darse el salto a candidaturas mayores, ya sea a consejeros regionales o incluso a la alcaldía. Pero es como una carrera personal, individual. Sin embargo, cuando existe un respaldo o un financiamiento hacia los partidos políticos, puede ser que estas mujeres que han logrado alcanzar estos liderazgos, finalmente con esos recursos extra que llegan, puedan potenciar también que otras mujeres potencien sus liderazgos. Entonces, desde ahí me parece que es una figura bastante más de solidaridad también, sobre cómo se aumenta la participación femenina apoyándose entre los mismos liderazgos. ¿Diputada? Sí, lo que pasa es que los recursos que dan a los partidos van al bolsón del presupuesto o de la plata que tiene el partido, no van, es anexo al 10% que los partidos gastan. La plata que llega por cada una de las diputadas electas que llegaron a los partidos no iban al 10% que tienen los partidos nada, para va al bolsón que tiene el partido de presupuesto, que pueden gastarlo, no en mujeres, pueden gastarlo en lo que se les ocurra. Para eso, para el tema de fomentar la participación de las mujeres en la política, está el 10% de lo que entrega el Estado al financiamiento de los partidos. ¿Y podría ser de repente, diputada Hernando, algo que en el Senado se mejorara o se perfeccionara en una línea así? Mira, una de las cosas que conversamos y ese día con el presidente, cuando él se manifestó reacio a financiar los partidos como este bolsón que dice Karen, sino más bien a que exista algo que se focalice en retribuirlo y que sirva para el fomento de participación de mujeres, yo creo que ojalá en el Senado se lograra, para nosotros sería ideal y estamos apostando que eso puede hacerse porque tampoco es mucho. Entiendo que en la elección de parlamentarias con cuota, lo que el CERVEL retribuyó a los partidos en total fueron 500 millones de pesos. Y las electas tampoco resultan ser una cantidad tan enorme y sería proporcional, por lo tanto no es un gasto desorbitante para el país. ¿Sabes? El monto era 500 UF por parlamentaria electa, sí. ¿Ya? 13 millones, 14 millones de pesos y, por ejemplo, la Democracia Cristiana sacó 3 parlamentarias, se le entregan 39 millones de pesos para que gaste también en promoción de actividades de la mujer, ¿ya? Y nosotros tenemos una vicepresidencia que se encarga de eso y tiene presupuestos detallados y específicos para ello. En el caso, no sé cómo lo tienen los otros partidos, pero porque hemos profesionalizado ese trabajo para tratar de avanzar a nivel país con liderazgo, con promoción de la mujer, con talleres de micromachismo, porque también hay que eliminar los machismos establecidos en la política, ¿ya? En la empresa, en todas partes. Claro, pero como este es presupuesto que va al partido, nosotros hacemos y tenemos ahí una muy buena vicepresidencia que tiene actividad muy permanente, entonces, y tenemos una encargada a nivel regional de manera de bajar ese trabajo. Pero no todos los partidos lo hacen así y algunos hacen, por ejemplo, un seminario o un magíster y mandan a estudiar a hombres fuera de alguna universidad para temas de género. Entonces ahí es donde queda el presupuesto. Y lo otro que yo decía es que efectivamente cuando uno ve que las mujeres, y lo vi porque cuando habían tantas mujeres parlamentarias, y yo fui la única, que obviamente que duele, porque tú ves que hay 40 mujeres y que quedaron todas con deuda, que quedaron quizás sin posibilidades, y además ya después su marido, su familia, su pareja o ella jefa de hogar, obviamente que no tienen cómo ir de nuevo. Cuando uno debe recurrir como partido a decirle, mire, usted fue de nuevo, vaya, tenga una opción. Y por eso no me parece mal lo que dice Marcela, lo que dijo el presidente en su minuto, que vayan a la candidata, porque es más difícil volver a, primero, motivarla a que vaya a una segunda elección, y además el tema económico no deja de ser. Diputadas, quería hacerle una consulta a modo ya de cierre y de reflexión final en torno a esto. ¿Cómo están ustedes como mujeres líderes políticas de sus propios partidos también y de sus coaliciones, cómo están en lo particular, en el terreno, fomentando también la participación de las candidatas o futuras candidatas para estas próximas elecciones? Una rondita pequeña que me cuenten. Diputada Luc. A ver, yo la verdad estoy buscando en terreno mujeres candidatas, apoyando ojalá la mayor cantidad posible que hayan de candidatas. Y donde hay seminarios de mujeres, nosotros en general tenemos seminarios regionales.
cada cierto tiempo se hacen en cada una de las regiones y como tenemos encargadas regionales, ellas organizan seminarios, cuando han pedido yo he ido a hablar y al final uno de repente ser ejemplo de lo que uno hace, porque muchas mujeres, no, es que yo tengo un hijo, yo no sé qué, mi hijo es chico, y uno le dice, yo también tengo un hijo, yo cuando partí mi hijo nació en esto, digamos, pero yo ahora tiene 13 años, pero uno dice, ¿sabes qué? Yo vivo con mi mamá, entonces dices, no, ¿con qué lo voy a dejar? Yo creo que uno vean que existen las redes de apoyo, que uno al final yo creo que de repente como uno lo vive, realmente es el mejor ejemplo, porque mucha gente jura que uno tiene como casi un séquito detrás cuidando a los hijos, a todos, para nada. Y yo les digo, ¿sabes qué? Que se puede. Yo creo que se puede al final las ganas, las que tienen que tener. Y las mujeres al final uno lo ve y dice, si tú pudiste, porque mucha gente a nosotros nos decía, no, es que yo tengo un hijo, ¿cómo lo voy a dejar? Yo creo que para regiones de repente es más difícil. O sea, claro, cuando son comunales es más fácil porque viven ahí. El tema parlamentario, yo la verdad las admiro a las mujeres que son parlamentarias porque dejan a los hijos el día domingo, el lunes, en la mañana y no lo ven hasta el jueves. Es otro tema. Pero cuando son comunales los tienen ahí mismo. Entonces yo creo que es mucho más fácil que se pierdan, que lo hagan, que no se pierdan la oportunidad. Yo creo que lo más importante, sobre todo a las mujeres, es que ellas se autorrealicen. Yo creo que uno se tiene que realizar más allá de los hijos, del marido, de la familia. Uno se tiene que realizar y ser feliz en lo que uno hace. Cuando uno es feliz, el resto de la familia también es feliz. Y lo mismo, cuando uno está contenta en el partido y participa y a uno la ven en eso y que está contenta, las mujeres también se incentivan a hacerlo. Yo creo que eso es lo más importante, sobre todo en los temas comunales, en los gobernadores regionales, en los CORE, que yo fui CORE 7 años, entonces sé perfectamente cómo de repente funcionaba, que no son tan dedicación exclusiva. Yo creo que eso hay que darles el empuje. Yo creo que cuando uno da los ejemplos y ve que sí se puede, uno lo ve. Yo creo que no es como buscar. Claro, uno está siempre viendo, podría ser concejal o podría ser alcaldesa, pero de repente tienen que darle ejemplo. De repente hay mujeres que me han dicho, no, en esta no, pero en la próxima ya me voy a entusiasmar. Y tienes que ir dando el paso. Yo le diría a todo el mundo que se atreva y donde puedo lo digo. Cada uno es fruto de su propia historia y sus propias circunstancias, ¿no? Pero a mí me tocó asumir muchas tareas que eran tradicionalmente de hombres y ser entre comillas, la primera mujer en una serie de cosas. En el Colegio Médico en Antofagasta fui la primera mujer dirigente, la primera directora de atención primaria, primera subdirectora médica, primera directora médica del servicio, primera seremi, primera alcaldesa, primera intendenta, todas esas primeras, y ser la única mujer de mesas donde solo habían hombres. Entonces se siente una responsabilidad enorme porque tú no solamente tienes que hacerlo bien porque todo el mundo tiene que hacer bien su pega, sino que porque si tú lo haces mal, difícilmente va a haber otra mujer en tu lugar después. Entonces, cada una de nosotras en todo el país, cada mujer líder en cualquier parte y en cualquier cargo, le está abriendo espacio a otras. Entonces, yo creo que es la sororidad entre nosotras la que funciona para esto. ¿Y usted, diputada? Bueno, yo creo que las mujeres tenemos tanto que aportar desde confiabilidad, de credibilidad, de trabajo, de cercanía, que creo que le hace bien a la política y al espacio político público que haya más mujeres. Y desde ahí yo soy vicepresidenta nacional de mi partido y trato de abrir muchos más espacios para mujeres y en regiones. Yo creo en las regiones y creo que ahí hay un tremendo potencial que muchas veces se invisibilizan mujeres. Y por eso también yo he creado lo que es el movimiento Fuerza Mujer en mi distrito. Yo soy la única mujer parlamentaria de mi bancada, o sea, diputada, y además la única del distrito, ¿ya? Y entonces, obviamente que tengo un desafío y he podido visibilizar que hay dos espacios donde a las mujeres les cuesta mucho desarrollarse, que es empoderamiento femenino, creerse, por ejemplo, mujeres mapuche, pehuenche o mujeres rurales, que tienen tremendo potencial y no se creen o creen que no es posible llegar a cierto espacio, ¿ya? O lograr cosas. Y hoy día hay tremendo espacio ahí y hay mujeres que han hecho muchas cosas y han avanzado en el desarrollo de sus comunidades con el potencial de ellas, de creerse el cuento de que son las mejores. Y por otro espacio, que es el tema de empoderamiento femenino y el emprendimiento. ¿Ya? Yo vengo de un distrito donde hay mapuches, donde hay artesanas, donde hay tanta fuerza económica y que la impulsan las mujeres. Entonces también yo estoy trabajando con ellas en todo este distrito abriendo puertas. Lo que uno puede hacer hoy día es abrir más puertas para que entren más mujeres. Cuando una mujer a veces es invisible,
pero muchas mujeres somos invencibles. Bueno, les agradecemos estar acá en este programa y conversando y visibilizando estos nuevos liderazgos femeninos que componen el Congreso Nacional, y les agradecemos también a ustedes por su presencia y siga en la sintonía de Cámara de Diputados Televisión. Que estén muy bien. Hasta pronto.